Mi propia madre intentó comprar mi perdón para mi hermano traidor, pero le di una lección inolvidable. Dicen que la familia siempre está ahí para apoyarte, pero ¿qué pasa cuando son ellos los que te apuñalan por la espalda? Nunca pensé que la peor traición de mi vida vendría de las personas que se suponía debían amarme y protegerme. Mi hermano, mi propia sangre, destruyó todo lo que tenía, y mi madre, bueno, ella en lugar de apoyarme, no solo lo justificó sino que intentó comprar mi perdón, como si mi dignidad tuviera un precio. Pero lo que ella no sabía era que yo ya había tomado una decisión. Y lo que hice después fue algo que nadie vio venir. Mi madre me ofreció dinero para perdonar a mi hermano por embarazar a mi novia 2 meses antes de nuestro matrimonio, pero me quedé con el dinero y dejé que el karma hiciera el resto. Nunca imaginé que mi propia madre intentaría convencerme de perdonarlo después de todo lo que había hecho. Sin embargo, cuando me hizo una oferta que jamás esperaba, me di cuenta de que no entendía nada de lo que realmente estaba sintiendo. Lo que hice con esa oferta no fue lo que ella esperaba. Hace 3 años, estaba comprometido con una mujer a la que llamaré Lila. En ese momento, realmente creía que ella sería la persona con la que me casaría. Lila y yo llevábamos juntos casi 5 años, y nuestra relación parecía sólida. Ambos éramos abogados, lo que significaba que teníamos vidas exigentes y aceleradas, pero siempre encontrábamos tiempo el uno para el otro. El año en que le pedí matrimonio a Lila debería haber sido el más feliz de nuestras vidas, pero algo inesperado sucedió. Perdió su trabajo. La despidieron después de que descubrieran que había violado algunas reglas de la empresa. No entraré en detalles específicos porque es algo personal, pero puedo decir que la empresa tomó la decisión de manera bastante brusca. Si alguna vez conociste a alguien perfeccionista y adicto al trabajo, entenderás cómo una pérdida así puede afectarlo profundamente. Para Lila, su empleo no era solo un trabajo, era parte de su identidad, su orgullo y su propósito. Perderlo de forma tan abrupta la dejó completamente desorientada. Inmediatamente comenzó a buscar otro empleo, enviando currículums a numerosas firmas y empresas. Desafortunadamente, su experiencia era muy especializada y las oportunidades no eran fáciles de encontrar, especialmente considerando las circunstancias de su despido. Pasaron meses y aún no había conseguido una nueva posición. Durante todo ese tiempo, traté de ser lo más solidario posible. Le dije que no tenía que preocuparse por las finanzas. Después de todo, estábamos comprometidos y yo sentía que era mi responsabilidad apoyarla durante esa fase difícil. Sabiendo que Lila tenía la tendencia a estresarse y preocuparse excesivamente, la animé a relajarse y no dejar que la situación la consumiera. Para mi sorpresa, aceptó mi consejo, o al menos lo intentó. Con el tiempo libre, decidió perseguir algo que siempre había soñado, aprender paisajismo. Se inscribió en un curso local y comenzó a dedicar sus horas libres a este nuevo pasatiempo. Coincidentemente, era el mismo curso al que asistía mi hermano, Mason. Déjame hablar un poco sobre Mason. Él es completamente opuesto a mí. Mientras que yo siempre he sido responsable, enfocado en los estudios y la carrera, Mason era despreocupado, conocido por ser un mujeriego. Nunca se tomaba nada en serio y rara vez permanecía mucho tiempo con una chica. Lila conoció a Mason al inicio de nuestra relación y sabía perfectamente el tipo de persona que era. Por eso, cuando comenzó a asistir al mismo curso de paisajismo que él, pensé que era solo una coincidencia. Pero, mirando atrás, fue allí donde todo empezó a cambiar. En las semanas siguientes, los dos se volvieron sorprendentemente cercanos. Al principio, no le di mucha importancia. A veces, Mason se ofrecía para llevarla a las clases, lo cual me pareció un gesto amable, aunque inusual. Lila llegaba a casa animada, contando historias sobre lo que habían hecho en clase o mostrando fotos de los proyectos en los que estaban trabajando. Con el tiempo, sus interacciones se extendieron más allá del paisajismo.
Comenzaron a salir los fines de semana, visitando museos de arte o probando nuevos restaurantes, actividades que normalmente hacía con ella. Poco a poco, noté cambios en su comportamiento, pasaba mucho más tiempo con Mason del que me hacía sentir cómodo y comenzó a cancelar nuestras citas nocturnas para salir con él. No soy de los que dejan que las cosas se acumulen, así que una noche la confronté directamente. Le pregunté si había algo entre ella y Mason. Lila se quedó en shock, incluso ofendida por la pregunta. Negó categóricamente que algo inapropiado estuviera sucediendo e insistió en que su relación con Mason era puramente platónica. Dijo que pasar tiempo con él era divertido y ligero, comparándolo con tener un hermano menor. Por un momento, me sentí culpable por dudar de ella, pero en el fondo, sus explicaciones no me tranquilizaron. Las cosas llegaron a un punto crítico apenas 2 meses antes de nuestro matrimonio. En ese momento, estaba trabajando incansablemente, asumiendo toda la carga financiera para asegurar que todo estuviera en orden. Desde que Lila perdió el trabajo, me hice cargo de todos los gastos de nuestra casa y de la boda. Aunque ella aún no había encontrado un nuevo empleo y usaba algunas de sus economías para gastos personales o emergencias, yo soportaba la mayor parte del peso. Entre pagar todo y el estrés de planear un matrimonio, mis horas en la oficina se hicieron más largas y agotadoras. No estaba tan presente como debería. Mirando atrás, tal vez eso le dio a Lila y a Mason la oportunidad de acercarse tanto. Una noche, regresé más temprano de un viaje de negocios. Estaba emocionado por sorprender a Lila y pasar tiempo con ella. Pero cuando estacioné en la entrada, noté inmediatamente el coche de mi hermano allí. Normalmente, no le daría mucha importancia, pues Mason tenía la costumbre de aparecer sin avisar. Pero esta vez era diferente. Ya pasaban de las 9 de la noche, y ver su coche allí tan tarde me puso en alerta. Al entrar, la sala estaba vacía, pero el televisor seguía encendido. Mis ojos pronto se fijaron en las latas de cerveza esparcidas por el suelo, y luego en algo inconfundible, la ropa interior de Lila tirada descuidadamente entre ellas. En ese instante, supe exactamente lo que estaba a punto de descubrir. Una parte de mí quería dar media vuelta e irme, pero otra parte, que necesitaba pruebas irrefutables, me impulsó a seguir adelante. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Caminé lentamente hasta detenerme en la puerta del cuarto. Y ahí estaban. Lila y Mason, entrelazados en la forma más íntima imaginable. Estaban tan absortos el uno en el otro que ni siquiera se dieron cuenta de mi presencia. Normalmente, soy una persona calmada y serena, pero esto era la forma más alta de traición. Sin decir una palabra, entré en la habitación, me acerqué a la cama y los separé. El choque en su expresión fue casi satisfactorio. Mason se volvió para mirarme, y su rostro pasó de la confusión al terror en cuestión de segundos. Ni siquiera miré a Lila. Mason comenzó a balbucear disculpas, pero sus palabras no significaban nada para mí en ese momento. Le di un golpe directo en la nariz. El sonido del hueso rompiéndose me produjo una satisfacción sombría mientras la sangre comenzaba a brotar. Gritó de dolor, pero yo no había terminado. Continué golpeándolo, cada puñetazo más fuerte que el anterior. Cuando Mason ya estaba en el suelo, ensangrentado e implorando que me detuviera, volví mi atención a Lila. Ella estaba sentada en la cama, temblando y llorando. La miré directamente a los ojos y le dije que tenía 10 minutos para salir de mi casa. Le advertí que, si no lo hacía, no dudaría en dejarla en el mismo estado sangriento que mi hermano. Lila comenzó a suplicar perdón, diciendo que podía explicarlo y pidiéndome otra oportunidad para arreglar las cosas. Pero no estaba interesado en sus disculpas. Miré el reloj y dije con frialdad: «Te quedan 9 minutos». El tono de mi voz y mi mirada debieron convencerla de que no estaba bromeando.
Se apresuró a salir de la cama, vistiéndose con manos temblorosas mientras las lágrimas corrían por su rostro. Tomó una maleta del armario y comenzó a empacar lo que pudo. Cuando terminó, arrastró la maleta escaleras abajo y se volvió hacia mí una última vez. Su voz estaba rota mientras me rogaba que la escuchara, afirmando que me amaba y que merecía la oportunidad de explicarse. Sin decir una palabra, le quité el anillo de compromiso de su dedo y la empujé hacia la puerta. Intentó resistirse, suplicando que reconsiderara, pero yo ya estaba harto. Abrí la puerta y la empujé hacia afuera. Cayó en el porche, aún llorando y gritando por perdón. Sin mirarla, cerré la puerta en su cara. Mason aún estaba ensangrentado después de la pelea. Aunque todavía hervía de ira, no quería ser responsable de algo peor. Llamé a mis padres y les conté todo lo que había pasado. Mi padre se enfureció con Mason, mientras que mi madre estaba en shock, pero ambos dijeron que vendrían de inmediato. Cuando llegaron, mi madre, que es enfermera, trató sus heridas, limpiándolas y vendándolas. Afortunadamente, eran superficiales. Mientras tanto, mi padre me llevó al patio trasero, lejos de Mason. Podía ver que mis manos aún temblaban de ira y que me estaba conteniendo para no explotar. Más tarde, Mason salió al patio con mi madre. Su rostro estaba lleno de moretones, la nariz vendada y aún tenía manchas de sangre en la camisa. Se disculpó torpemente, diciendo que nunca quiso que las cosas llegaran a ese punto. Pero entonces soltó la bomba, dijo que estaba enamorado de Lila. Finalmente, me giré para mirarlo, furioso. Mason continuó explicando cómo creía que Lila sentía lo mismo por él. Afirmó que esa fue la primera vez que habían dormido juntos, como si eso hiciera todo mejor. Luego, tomó su celular y me mostró los mensajes que habían intercambiado, conversaciones llenas de coqueteos secretos y confesiones de Lila sobre lo infeliz que era en nuestra relación. Mientras leía esos mensajes, mi rabia volvió a hervir. Mason continuó hablando, diciendo que lamentaba haberme traicionado, pero insistía en que nunca había sentido algo así por nadie. Mi padre, que hasta ese momento había estado escuchando en silencio, finalmente perdió la paciencia y le dijo a Mason que debería considerarse afortunado de no haber recibido el mismo trato que yo le di. Mi madre, por otro lado, reaccionó de manera diferente. Mason siempre había sido su favorito, y se notaba que estaba luchando con la situación. Comenzó a decir que, independientemente de lo que yo decidiera hacer respecto a Lila, necesitaba perdonar a mi hermano. Dijo que él parecía genuinamente arrepentido y que los hermanos no deberían pelear por una mujer. Incluso me ofreció dinero para compensar los gastos del matrimonio. Cuando dije que aceptaría el cheque, pero que no perdonaría a Mason, ella retiró la oferta. La interrumpí y les dije a mis padres que no estaba de humor para sermones o consejos. Todo lo que quería en ese momento era que se llevaran a Mason y se fueran. No podía soportar verlo más. Mi padre asintió, entendiendo que necesitaba espacio, y ayudó a Mason a entrar en el coche. Mi madre dudó, claramente queriendo quedarse para intermediar, pero finalmente lo siguió. En las semanas siguientes, todavía estaba lidiando con las consecuencias. Lila me enviaba mensajes insistentemente, suplicando perdón y tratando de explicarse, pero sus justificaciones siempre giraban en torno a las mismas disculpas cansadas, muy similares a lo que Mason ya me había dicho. Ella afirmaba que nunca habían tenido la intención de lastimarme. Ignoré sus mensajes durante toda la semana. Entonces, de repente, recibí una llamada de Mason. Me informó que acababan de descubrir que Lila estaba embarazada y que el bebé era suyo. Me dijo que, dado que ella estaba esperando a su hijo, quería casarse con ella y pedía mi bendición. No se la di. La reacción de mi madre solo empeoró las cosas. Ya trataba de actuar como mediadora entre Mason y yo, pero parecía ver el embarazo de Lila como una especie de intervención divina.
Me dijo que era el plan de Dios que Lila quedara embarazada de esa manera y que, quizás, Mason y Lila siempre habían estado destinados a estar juntos. Era como si intentara justificar lo inimaginable, excusándolos porque lo que hicieron se ajustaba a algún plan superior. En ese momento, supe exactamente lo que estaba haciendo y comprendí que, si ella decidía ponerse del lado de Mason y Lila, nuestra relación acabaría. No solo la traición de mi hermano ya era suficiente, sino que tener a mi propia madre defendiéndolo era algo que no podía aceptar. Mi padre trató de mantenerse neutral, tal vez pensando que eso ayudaría a disminuir la tensión. De todas formas, mi madre ofreció apoyo financiero a Lila, asegurando que ella y el bebé serían bien cuidados. Pero había una condición: mi madre insistió en que Mason y Lila se casaran. Fue implacable en su búsqueda de ese resultado, negándose siquiera a considerar la idea de que el niño naciera fuera del matrimonio. Cuando descubrí que Mason y Lila realmente iban a casarse y que habían comenzado a enviar invitaciones de boda a nuestros parientes, me sentí furioso y humillado. Sin discutir más, cumplí mi palabra y corté a mi madre y a mi hermano de mi vida. Sin embargo, mi madre no se rinde fácilmente. Durante semanas después de la ruptura, me llamaba sin parar, dejaba mensajes de voz e incluso aparecía en mi puerta sin invitación, tratando de hacerme sentir culpable para que me reconciliara. Era asfixiante. Fue entonces cuando me di cuenta de que la única forma de escapar de ella sería dejar la ciudad para siempre. Ya han pasado 3 años desde que destruyeron mi vida. Me mudé a una nueva ciudad y corté lazos con casi toda mi familia, excepto con mi padre. Él respetó mi decisión de marcharme y entendió por qué necesitaba distancia, aunque le doliera no poder visitarnos más. Durante estos 3 años, reconstruí mi vida pieza por pieza. No compartí mi nuevo número con nadie excepto con mi padre. Hice nuevos amigos, encontré un nuevo sentido de normalidad y trabajé duro para dejar el pasado atrás. Entonces, imagina mi sorpresa cuando, ayer, encontré a Lila en mi puerta, tocando el timbre. Cuando abrí la puerta, casi no la reconocí al principio. Lila no se parecía en nada a la mujer que una vez amé. Parecía enferma, como si hubiera sufrido mucho durante ese tiempo. Estaba allí, sosteniendo la mano de una niña pequeña que no debía tener más de 2 o 3 años. La niña tenía los rasgos marcados de Mason, lo que no dejaba dudas sobre quién era su padre. Me pregunté por qué estaba allí, cómo me había encontrado y qué quería. Finalmente, rompí el silencio. Lila, ¿qué estás haciendo aquí? Ella comenzó a llorar mientras me pedía entrar, diciendo que tenía algo importante que discutir conmigo. Mi primer instinto fue decir que no y mandarla irse. Pero entonces miré a la niña a su lado, observándome con esos ojos inocentes. No pude ser grosero frente a ella. Di un paso al lado e hice un gesto para que entraran. Les mostré el sofá y les ofrecí agua. Después de que se acomodaron, me senté frente a ellas y pregunté: ¿qué hacen aquí? Ya sabía que Lila no me habría encontrado por su cuenta. No di mi dirección a nadie excepto a mi padre, quien la mantendría en secreto a menos que fuera realmente necesario. Entonces, ¿cuál era el punto? Parecía nerviosa. Luego, sin decir una palabra, sacó un sobre y me lo entregó. Lo abrí inmediatamente. Era una carta de mi madre. En ella, mi madre escribía directamente que era mi responsabilidad arreglar el desastre que Mason había creado. Explicaba cómo Lila y su hija estaban luchando porque Mason las había abandonado y que, como hermano de Mason y tío de la niña, yo debía ayudarlas. También mencionaba que Lila casi había sido mi esposa y que Jessie, la niña, era mi sobrina. Miré a Lila, confundido e irritado. ¿Qué significa esto?, pregunté. Fue entonces cuando Lila se derrumbó y comenzó a contar toda la historia. Según ella, Mason siempre había sido infiel desde el inicio del matrimonio.
Incluso después de que Lila dio a luz a Jesse, mi hermano continuó con sus aventuras. Lila intentó hacer que las cosas funcionaran, esperando que mejoraran con el tiempo, aunque fuera solo por el bien de Jesse. Pero hace 3 meses, Mason empacó sus cosas y se fue. Sin explicaciones. Sin una nota. Sin avisos. Simplemente desapareció. Desde entonces, Lila estaba sola, sin trabajo, sin ahorros y sin hogar. Ella y Mason vivían en una casa alquilada, y sin él, ya no podía pagarla. Mi madre, sintiendo una especie de obligación con su nieta, le había dado dinero a Lila para ayudar. Pero ahora, con Mason prácticamente fuera para siempre, mi madre decidió que ya no quería ser responsable de Lila y su hija. Lila continuó diciendo que mi madre quería que yo cuidara de ellas porque no tenían a dónde ir ni a nadie más a quien recurrir. Me sentí completamente abrumado. No solo por lo que Lila estaba pidiendo, sino por la idea ridícula de que tanto ella como mi madre esperaban que yo ayudara. Mi madre no solo se quedó del lado de Mason cuando me traicionó, sino que ahora intentaba echarme encima las consecuencias de sus acciones. El favoritismo implacable de mi madre por Mason volvía a repetirse, como siempre. Le dije a Lila, de manera muy directa y frente a su hija, que no tenía derecho a esperar ayuda de mí. Ella ya no era mi novia. Claramente, esto no era mi responsabilidad. Aunque me sentía mal por su abandono, Lila debería haber previsto esto. Después de todo, Mason nunca ha sido una persona confiable ni responsable. No iba a dejarme manipular para ayudarla. Así que le pedí que se fuera. Lila comenzó a llorar, diciendo que no tenía dónde ir ni dinero, que lo poco que le quedaba lo había gastado en gasolina para venir hasta mí. Terminé dándole suficiente para llenar el tanque antes de pedirle que se marchara. Guión bajo 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 gui. Actualización 1. Quiero aclarar algunas cosas. El comportamiento de mi madre en esta situación también me deja completamente desconcertado. El hecho de que intente hacerme sentir culpable para que ayude a Lila y a su hija, después de todo lo que pasó, me parece increíblemente egoísta. Entiendo que pueda sentirse obligada por su nieta, pero no debería esperar que yo arreglara el desastre que dejó Mason. Especialmente después de lo que pasó cuando fui traicionado. Si mi madre quiere tener un hijo favorito, puede tenerlo, pero también debe responsabilizarse por él. Estoy de acuerdo con algunos de los comentarios sobre mi padre. Él también me traicionó. En lugar de ofrecerme el apoyo que necesitaba después de todo lo ocurrido, adoptó una postura neutral. Aunque reprendió a mi hermano en su momento, nunca realmente se posicionó de mi lado ni desafió el comportamiento manipulador de mi madre. Él también tuvo un papel en esta traición, y planeo tener una conversación con él pronto. Es cierto que Mason dejó a Lila. Pero eso no me convierte automáticamente en responsable de cuidarla. Lila tomó sus propias decisiones. Aunque puedo sentir algo de simpatía por su situación, no le debo nada. El hecho de que haya aparecido en mi puerta con nada más que una historia triste y una niña solo resalta su desesperación. No la rechacé por rencor. Solo dejé claro que no es mi responsabilidad arreglar lo que Mason rompió. No estoy obligado a cuidar de ella solo porque ahora está en una situación difícil. Y definitivamente, esa niña no es mía. Lila y yo habíamos terminado semanas antes de que ella se involucrara con Mason. Cuando terminamos, hacía mucho que no teníamos intimidad. El calendario es claro y no hay absolutamente ninguna posibilidad de que yo sea el padre. No hay necesidad de pruebas de paternidad ni nada por el estilo. Además, Jesse tiene todos los rasgos de Mason. El rostro, los ojos, la sonrisa. Es como ver a Mason cuando era niño.
No tengo dudas de que él es el padre. No necesito hacer pruebas de ADN porque la semejanza es inconfundible. La niña es, sin duda, hija de Mason. Y no voy a dejarme involucrar en más confusiones. No, no quiero adoptar a mi sobrina. No puedo creer que algunos de ustedes estén sugiriendo eso. Independientemente de la situación financiera o emocional de Lila, ella es la madre y es responsable de sí misma. No entiendo por qué nunca trabajó después de casarse o por qué no ahorró. Mason es el padre. Así que, incluso si se separan, tanto Lila como Mason deben asumir la responsabilidad de cuidar a Jessie. Mason no tiene otra opción que pagar pensión alimenticia. Hablé con mis padres sobre todo. Ya sabía que mi padre había dado mi dirección a Lila, pero quería escucharlo directamente de él. Lo llamé y le pregunté sin rodeos por qué había accedido a compartir mi ubicación con ella después de que le había pedido repetidamente que no lo hiciera. También le pregunté qué esperaba que hiciera por Lila y su hija después de todos estos años. Mi padre guardó silencio por un momento, claramente incómodo. Luego suspiró profundamente y pidió disculpas. Lo siento, hijo. De verdad, dijo. Hicimos todo lo que pudimos para ayudar a Lila, pero con Mason desaparecido por tanto tiempo, solo podíamos hacer hasta cierto punto. Tu madre me imploró que le diera tu dirección. Dijo que tal vez, si la veías después de tanto tiempo, querrías ayudar de alguna forma, ya que ella no tenía a dónde ir. Sentí mi frustración aumentar y pregunté. ¿Por qué crees que yo querría ayudar a alguien como ella? Ella me traicionó con Mason, me lastimó, y ahora quieren que la ayude. Mi padre me dijo que entendía mi rabia. Explicó que ni él ni mi madre querían que las cosas terminaran así, que Lila y Jessie también eran parte de la familia ahora. Él pensaba que yo era la única opción que tenían. Se disculpó de nuevo, pero yo ya no lo escuchaba. Le dije que nuestra relación había terminado. Confiaba en que él sería diferente, pero descubrí que todos eran iguales, traidores que me apuñalan por la espalda. ¿Realmente pensaban que olvidaría el pasado, aceptaría a Lila y a la hija de mi hermano en mi vida y comenzaría a cuidarlas? Vaya golpe duro. Me di cuenta de que mis padres realmente no se preocupaban por mí. Le dije a mi padre con firmeza y sin dudar. Pierde mi número y olvida que existo. Como él sabía mi dirección, le advertí que si él o mi madre aparecían en mi casa, llamaría a la policía. Mi padre intentó disculparse de nuevo, suplicando que lo escuchara, pero ya no estaba interesado. No me llames de nuevo, le dije simplemente. No hagas eso. Tomaste tus decisiones y yo estoy tomando las mías. Si esperaba que le diera la oportunidad de decir algo más, lo lamento. Colgué el teléfono y bloqueé su número de inmediato. Lo que hizo mi padre es imperdonable. No hay vuelta atrás. Actualización 3. Ya ha pasado casi un mes desde mi última actualización. Finalmente logré localizar a Mason con la ayuda de un amigo. Resulta que Lila tenía razón. Mason ha estado viviendo con su última conquista en una ciudad cercana, fingiendo que no tiene responsabilidades, como si no tuviera familia. No me sorprende. Él siempre fue así. No puedo creer que sea el mismo tipo que, hace 3 años, me dijo con una expresión seria que estaba enamorado de Lila. El mismo tipo que destruyó mi vida. Y ahora, después de todo esto, cuando se cansó de Lila y de su hija, simplemente se fue a vivir con otra persona. Lila sabía esto. Sabía cómo era mi hermano, pero aún así decidió traicionarme con él. Así que no siento pena por ella. Es como si te dijeran que algo está caliente, pero aún así decides tocarlo. Te vas a quemar. Después de descubrir dónde estaba, le mandé la ubicación a Lila. No quería involucrarme más en su drama, pero tampoco quería abandonar a una niña que no tenía culpa de los 2 idiotas que eran sus padres.
Así que le di un último consejo. Necesitas contratar a un abogado y presentar una demanda de divorcio y pensión alimenticia. Hazlo ahora, antes de que Mason desaparezca a otro lugar. Lila me agradeció. Pude escuchar el alivio en su voz. Se disculpó de nuevo, como ya lo había hecho tantas veces antes. Pero ya no estaba interesado en escucharla. Terminé enviándole un mensaje de texto. No me busques más. No aparezcas en mi puerta. Esto es lo último que hago por ti. Lo que tuvimos, sea lo que sea, terminó hace mucho tiempo. Solo quiero que dejes de perturbar mi paz para siempre. Actualización 4. Para explicar esta actualización, necesito dar un poco de contexto sobre mi hermano. Mi hermano nunca terminó la universidad y, desde que la dejó, ha sobrevivido con trabajos temporales. Por eso estaba haciendo un curso de paisajismo, quería conseguir trabajo en esa área. Sin embargo, los tipos de trabajos que suele conseguir le permiten no estar atado a ningún lugar. Y si han leído mis actualizaciones, ya saben a dónde quiero llegar. Sí, mi hermano se mudó, o, mejor dicho, huyó. Sabía que Lila estaba tratando de encontrarlo para demandarlo por pensión alimenticia, así que lo primero que hizo fue desaparecer de la casa de su exnovia. Eso fue lo que Lila descubrió cuando fue a buscarlo. Su exnovia le dijo que se había mudado y que no sabía dónde estaba. Si eso es verdad o una mentira, nadie lo sabe. Mientras tanto, me enteré de todo esto porque Lila me envió un correo electrónico contándome la situación y pidiéndome ayuda para encontrarlo de nuevo. Pero le recordé que me había traicionado una vez más al no cumplir con mi pedido de no volver a contactarme. Así que no la ayudaría en nada. Mi padre también me traicionó. Después de haberme pedido disculpas a escondidas de mi madre, apareció con ella en mi casa. No voy a contar lo que querían, porque ya lo saben. Les dije en la cara que ya no gastaría más dinero en esa mujer. Ya había desperdiciado demasiado en un matrimonio que nunca sucedió, y ellos pensaron que eso estaba bien. Entonces, mi madre dijo que podría devolverme parte del dinero si me responsabilizaba de Lila y mi sobrina. Le respondí que si realmente estaba dispuesta a escribir un cheque en ese mismo momento, tal vez consideraría si valía la pena perder mi tiempo decidiendo si aceptaba a Lila de vuelta. Lo que en realidad se traducía en que, probablemente, no. Ella dijo que necesitaba seguridad de que, si me daba el dinero, obtendría resultados. Le respondí que eso era una apuesta de su parte. Pensó por un momento y, finalmente, me escribió un cheque por 5,000 pesos. Eso ni siquiera cubre una cuarta parte del costo de la fiesta de boda, pero fue lo que logró reunir. Después, les dije que se fueran, porque ese cheque no incluía el derecho de aparecer en mi casa. Así que se fueron rápido. Me quedé unos segundos pensando si valía la pena usar mi tiempo para decidir si aceptaba a Lila o no. Después de unos largos segundos de reflexión profunda, llegué a la conclusión de que no. Me tomó más tiempo depositar el cheque que tomar esa decisión. Lo bueno es que el cheque tenía fondos. Le avisé a mi madre por teléfono, lo que no le gustó mucho. Según ella, si había aceptado el dinero, al menos debería haber cumplido la promesa. Pero, incluso si hubiera firmado un contrato, el cheque solo era para considerar la posibilidad. Y, lo que es peor, ya había pensado más de lo necesario sobre un asunto que no me importa. Tal vez, si el cheque hubiera sido mayor, lo habría considerado por unos segundos más. Pero la decisión habría sido la misma. Mala idea la de mi madre al intentar involucrarme con un abogado traidor. Actualización final. Mi madre me pidió que devolviera el dinero, pero le dije que me demandara si pensaba que tenía alguna base legal para hacerlo. No hay ni siquiera un mensaje de texto que lo respalde. Si ella grabó nuestra conversación cuando la llamé para decirle que no la ayudaría, no hay ninguna mención de que aceptaría a Lila de vuelta a cambio de dinero.
Eso sería un caso interesante en el tribunal, además de la posibilidad de una contrademanda de mi parte. Por otro lado, mi hermano apareció y, finalmente, Lila logró entregarle los papeles. Adivinen a quién quiere mi hermano que lo represente. Buena suerte encontrando a alguien que haga el trabajo gratis, porque yo no lo haré y él no tiene dinero. Y buena suerte a Lila intentando conseguir algo de él. Si quería seguridad financiera, al menos no debería haber elegido a un perdedor. Ahora, mientras ellos se ahogan en el desastre que crearon, yo sigo adelante sin mirar atrás. No siento culpa, ni remordimiento. Aprendí que la familia no siempre es sinónimo de lealtad y que, a veces, cortar lazos es el único camino para encontrar verdadera paz. La vida tiene una forma curiosa de equilibrar las cosas, y el tiempo, tarde o temprano, pone a cada quien en su lugar. Comentario de edición. Historias como esta nos recuerdan que la traición y las decisiones impulsivas pueden destrozar relaciones de formas irreparables. A veces, la lealtad y el respeto familiar se ponen a prueba de maneras que jamás imaginamos, y es en esos momentos cuando descubrimos quienes realmente están de nuestro lado. La lección más importante aquí es que no podemos cargar con las consecuencias de las acciones de otros. Aprender a decir no y establecer límites saludables no es egoísmo, es supervivencia. Porque si no nos protegemos, nadie más lo hará. ¿Qué opinan ustedes? ¿Han vivido algo parecido? Cuéntenme en los comentarios. Si esta historia les atrapó, no olviden dejar su like y suscribirse para más relatos impactantes. Y antes de irse, no se pierdan las otras 2 historias que ya están en la pantalla. Nos vemos en el próximo video.